Buenos días, ya estamos otro día más de lectura. Enseguida comenzamos. Y aquí nos quedamos. Al día siguiente, Hen y Hao abandonaron sus hogares y regresaron de nuevo al depósito sin queso, confiando de algún modo en volver a encontrar el queso. Pero la situación no había variado. El queso ya no estaba allí. Los liliputienses no sabían qué hacer. Hen y Hao se quedaron allí, inmovilizados como dos estatuas. Hao cerró los ojos con toda la fuerza que pudo y se cubrió las orejas con las manos. Lo único que deseaba era bloquear todo tipo de percepciones. No quería saber que la provisión de queso había ido disminuyendo gradualmente. Estaba convencido de que había desaparecido de repente. Hen analizó una y otra vez la situación y finalmente su complicado cerebro, con su enorme sistema de creencias, se afianzó en su lógica. ¿Por qué me han hecho esto?, preguntó. ¿Qué está pasando aquí? Hao abrió los ojos, miró a su alrededor y dijo: y, a propósito, ¿dónde están Figón y Escurridizo? ¿Crees que ellos saben algo que nosotros no sepamos? ¿Qué demonios podrían saber ellos?, replicó Hen con sorna. No son más que simples ratones. Escasamente responden a lo que sucede. Nosotros, en cambio, somos liliputienses. Somos más inteligentes que los ratones. Deberíamos poder encontrar una solución a esto. Sé que somos más inteligentes, asintió Hao, pero por el momento no parece que estemos actuando como tales. Las cosas están cambiando aquí, Hen. Quizás también tengamos que cambiar nosotros y actuar de modo diferente. ¿Y por qué íbamos a tener que cambiar?, explicó Hen. Somos liliputienses, somos seres especiales. Este tipo de cosas no debería habernos ocurrido a nosotros. Y, si nos ha sucedido, tendríamos que sacarles al menos algún beneficio. ¿Y por qué crees que deberíamos obtener un beneficio?, preguntó Hao. Porque tenemos derecho a ello, afirmó Hen. ¿Derecho a qué?, quiso saber Hao. Pues derecho a nuestro queso. ¿Por qué?, insistió Hao. Porque no fuimos nosotros los causantes de este problema, contestó Hen. Alguien lo ha provocado, y nosotros deberíamos aprovecharnos de la situación. Quizás lo que debamos hacer, sugirió Hao, sea dejar de analizar tanto las cosas y ponernos a buscar algo de queso nuevo. Ah, no, exclamó Hen. Estoy decidido a llegar hasta el fondo de este asunto. No sé por qué, pero me vino a la mente ahora esto con el tema de que está decidido a llegar hasta el fondo del asunto a algunos personajes que Trust Investing no les ha funcionado, que se viven quejando y siguen aquí queriendo enseñarle la verdad a los demás, diciéndole que Trust Investing no funciona, en vez de buscarse otro queso para ellos. En fin. Mientras Hen y Hao seguían tratando de decidir qué hacer, Figón y Escurridizo ya hacía tiempo que se habían puesto patas a la obra. Llegaron más lejos que nunca en los recovecos del laberinto, recorrieron nuevos pasadizos y buscaron el queso en todos los depósitos de queso que encontraron. No pensaban en ninguna otra cosa que no fuese encontrar queso nuevo. No encontraron nada durante algún tiempo, hasta que finalmente llegaron a una zona del laberinto en la que nunca habían estado con anterioridad: el depósito de queso N. Lanzaron gritos de alegría. Habían encontrado lo que andaban buscando, una gran reserva de nuevo queso. Apenas podían creer lo que veían sus ojos. Era la mayor provisión de queso que jamás hubieran visto los ratones. Mientras tanto, Hen y Hao seguían en el depósito de queso Q, evaluando su situación. Empezaban a sufrir ahora los efectos de no tener queso, se sentían frustrados y coléricos y se acusaban el uno al otro por la situación en que se hallaban. De vez en cuando, Hao pensaba en sus amigos los ratones, en Figón y Escurridizo,
y se preguntaba si acaso habían encontrado ya algo de queso. Estaba convencido de que debían de estar pasándolo muy mal, puesto que recorrer el laberinto de un lado a otro siempre suponía un tanto de incertidumbre, pero también sabía que muy probablemente esa incertidumbre no les duraría mucho. A veces Hao imaginaba que el fijón y escurridizo habían encontrado queso nuevo, del que ya disfrutaban. Pensó en lo bueno que sería para él emprender una aventura por el laberinto y encontrar queso nuevo. Casi lo saboreaba ya. Cuando mayor era la claridad con la que veía su propia imagen, descubriendo y disfrutando del queso nuevo, tanto más se imaginaba a sí mismo en el acto de abandonar el depósito de queso Q. «Vámonos», exclamó entonces de repente. «No», se apresuró a responder Hen. «Me gusta estar aquí. Es un sitio cómodo. Esto es lo que conozco. Además, salir por allá afuera es peligroso. O sea, prefiero seguir sentado en la puntilla aunque me duela». «No, no lo es», le replicó Hao. «En otras ocasiones anteriores ya hemos recorrido muchas partes del laberinto y podemos hacerlo de nuevo». «Empiezo a sentirme demasiado viejo para eso», dijo Hen, «y creo que no me interesa la perspectiva de perderme y hacer el ridículo. ¿Acaso a ti te interesa eso?». Y con ello Hao volvió a experimentar el temor al fracaso y se desvaneció su esperanza de encontrar queso nuevo. Así que los liliputienses siguieron haciendo cada día lo mismo que habían hecho hasta entonces. Acudían al depósito de queso Q, no encontraban queso alguno y regresaban a casa, cargados únicamente con sus preocupaciones y frustraciones. Intentaron negar lo que estaba ocurriendo, pero cada noche les resultaba más difícil dormir, y al día siguiente les quedaba menos energía y se sentían más irritables. Sus hogares ya no eran los lugares acogedores y reconfortantes que habían sido en otros tiempos. Los liliputienses tenían dificultades para dormir y sufrían pesadillas por no encontrar ningún queso. Pero Hen y Hao seguían regresando cada día al depósito de queso Q, donde se limitaban a esperar. «¿Sabes?», dijo un día Hen, «si nos esforzásemos un poco más, quizás descubriríamos que las cosas no han cambiado tanto. Probablemente el queso está cerca. Es posible que lo escondieran detrás de la pared». Al día siguiente, Hen y Hao regresaron provistos de herramientas. Hen sostenía el cincel que Hao golpeaba con el martillo, hasta que tras no poco esfuerzo lograron abrir un agujero en la pared del depósito de queso Q. Se asomaron al otro lado, pero no encontraron queso alguno. Se sintieron decepcionados, pero convencidos de poder solucionar el problema, así que a partir de entonces empezaron a trabajar más pronto y más duro y se quedaron hasta más tarde. Pero al cabo de un tiempo, lo único que habían conseguido era hacer un gran agujero en la pared. Hao empezaba a comprender la diferencia entre actividad y productividad. «Quizás debamos limitarnos a permanecer sentados aquí y ver qué sucede», sugirió Hen. «Tarde o temprano tendrán que devolver el queso a su sitio». Hao deseaba creerlo así, de modo que cada día regresaba a casa para descansar y luego volvía de mala gana al depósito de queso Q en compañía de Hen. Pero el queso no reapareció nunca. A estas alturas, los liliputienses ya comenzaban a sentirse débiles a causa del hambre y el estrés. Hao estaba cansado de esperar, pues su situación no mejoraba lo más mínimo. Empezó a comprender que cuanto más tiempo permanecieran sin queso, tanto más difícil sería la situación para ellos. Hao sabía muy bien que estaban perdiendo su ventaja. Finalmente, un buen día, Hao se echó a reír de sí mismo. «Fíjate, seguimos haciendo lo mismo de siempre, una y otra vez, y encima nos preguntamos por qué no mejoran las cosas. Si esto no fuera tan ridículo, hasta resultaría divertido». A Hao no le gustaba la idea de tener que lanzarse de nuevo a explorar el laberinto porque sabía que se perdería y no tenía ni la menor idea de dónde podría encontrar queso. Pero no pudo evitar reírse de su estupidez al comprender lo que estaba haciendo su temor. «¿Dónde dejamos las zapatillas de correr?», le preguntó a Hen. Tardaron bastante en encontrarlas, porque cuando habían encontrado
porque cuando habían encontrado queso en el depósito de queso Q, las habían arrinconado en cualquier parte creyendo que ya no volverían a necesitarlas. Cuando Hen vio a su amigo calzándose las zapatillas, le preguntó: «¿No pensarás en serio en volver a internarte en ese laberinto, verdad? ¿Por qué no te limitas a esperar aquí conmigo hasta que nos devuelvan el queso?» «Veo que no entiendes nada», contestó Hao. «Yo tampoco quise verlo así, pero ahora me doy cuenta de que nadie nos va a devolver el queso de ayer, y ya es hora de encontrar queso nuevo. Pero, ¿y si resulta que aquí fuera no hay ningún queso?», explicó Hen. «Y aunque lo hubiera, ¿y si no lo encuentras?». «Pues no sé», contestó Hao. Él también se había hecho esas mismas preguntas muchas veces y experimentó de nuevo los temores que le mantenían donde estaba. «¿Dónde tengo más probabilidades de encontrar queso? ¿Aquí o en el laberinto?», se preguntó a sí mismo. Se hizo una imagen mental, se vio a sí mismo aventurándose por el laberinto con una sonrisa en la cara. Aunque esta imagen le sorprendió, lo cierto es que le hizo sentirse bien. Se imaginó perdiéndose de vez en cuando en el laberinto, pero experimentaba la suficiente seguridad en sí mismo de que encontraría finalmente queso nuevo y todas las cosas buenas que lo acompañaban. Así que, finalmente, hizo acopio de todo su valor. Luego, utilizó su imaginación para hacerse la imagen más verosímil que pudiera concebir, acompañada por los detalles más realistas de sí mismo al encontrar y disfrutar con el sabor del queso nuevo. Se imaginó comiendo sabroso queso suizo con agujeros, quesos cheddar de brillante color anaranjado, quesos estadounidenses, mozzarella italiana y el maravillosamente pastoso cabernet francés. Camembert francés. Y entonces oyó a Hen decir algo y tomó conciencia de hallarse todavía en el depósito de queso Q. «A veces las cosas cambian y ya más nunca vuelven a ser como antes», dijo Hao, «y esta parece ser una de esas ocasiones. Así es la vida, sigue adelante, y nosotros deberíamos hacer lo mismo». Hao miró a su demacrado compañero y trató de infundirle sentido común, pero el temor de Hen se transformó en cólera y no quiso escucharle. Hao no tenía la intención de ser grosero con su amigo, pero no pudo evitar echarse a reír ante la estupidez de ambos. Mientras se preparaba para marcharse, empezó a sentirse más animado, sabiendo que finalmente había logrado reírse de sí mismo, dejar atrás el pasado y seguir adelante. Hao se echó a reír con fuerza y exclamó: «Es hora de explorar el laberinto». Hen no se rió ni dijo nada. Antes de partir, Hao tomó una piedra pequeña afilada y escribió un pensamiento muy serio en la pared para darle a Hen algo en lo que pensar. Tal como era su costumbre, trazó incluso un dibujo de queso alrededor, confiando en que esto le ayudaría a Hen a sonreír, a tomarse la situación más a la ligera y seguirle en la búsqueda del queso nuevo. Pero Hen no quiso mirar lo escrito que decía: «Si no cambias, te puedes extinguir». Luego, Hao asomó la cabeza por el agujero que habían abierto y miró ansioso hacia el laberinto. Pensó en cómo habían llegado hasta esta situación sin queso. Durante un tiempo habían creído que bien podría no haber nada de queso en el laberinto, o que quizás no lo encontrara. Esas temerosas convicciones no hicieron sino inmovilizarlo y anularlo. Sonrió. Sabía que interiormente Hen seguía preguntándose: ¿quién se ha llevado mi queso? Pero Hao, en cambio, se preguntaba: ¿por qué no me levanté antes y me moví con el queso? Al empezar a internarse en el laberinto, miró hacia atrás en dirección al lugar de donde había venido y donde tantas satisfacciones había encontrado. Casi notaba como si una parte de sí mismo se sintiera atraída hacia atrás, al territorio que le resultaba familiar, a pesar de que ya hacía tiempo que no encontraba allí nada de queso. Hao se sintió más ansioso y se preguntó si realmente deseaba internarse en el laberinto. Escribió una frase en la pared por delante de él y se quedó mirándola fijamente durante un tiempo. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Pensó en ello. Sabía que, a veces, un poco de temor puede ser bueno. Cuando se teme que las cosas empeoren, si no se hace algo, puede sentirse uno impulsado a la acción. Pero no es bueno sentir tanto miedo que le impida a uno no hacer nada. Miró a la derecha, hacia la parte del laberinto donde nunca había estado, y sintió temor. Luego, inspiró profundamente, giró a la derecha y empezó a internarse en el laberinto, caminando lentamente en dirección a lo desconocido. Mientras trataba de encontrar su camino,
Howe pensó que quizás había esperado demasiado tiempo en el depósito de queso Q. Hacía ya tantos días que no comía queso que ahora se sentía débil. Como consecuencia de ello, le resultó más laborioso y complicado de lo habitual el abrirse paso por el laberinto. Decidió que, si volvía a tener la oportunidad, abandonaría antes su zona de comodidad y se adaptaría con mayor rapidez al cambio. Eso le facilitaría las cosas en el futuro. ¿Están viendo qué interesante el libro? Tiene unas moralejas, un aprendizaje bien bueno, ¿verdad? Zona de confort, señor. Hay que salir de la zona de confort, hay que hacer muchas cosas para cambiar el futuro, si no, no va a cambiar. Me quedo con esto. ¿Qué harías si no tuvieras miedos? Mañana seguimos, mi gente. Que tengan buen día.